Buenas tardes, somos de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente del Centro Universitario UAM Texcoco. Somos de la licenciatura en lenguas y les voy a presentar el tema de tesis, el lenguaje de señas como una segunda lengua. Mis compañeros son Díaz Tolentino Eduardo, Salinas Cruz Elvia Jocelyn y un servidor, Molina Martínez Marco Antonio. Como primer tema tenemos los antecedentes. Y bueno, en este apartado citamos una frase que dice: la comunicación es fundamental para el desarrollo social del ser humano. Una de las capacidades que requiere el ser humano para vivir en sociedad es la capacidad de comunicarse con los otros. La expresión oral es la más común, pero no olvidemos que existen otras formas de expresar, como el lenguaje de señas. En este apartado decidimos enfocarnos en las definiciones de lenguaje, de lengua, de lenguaje de señas y también una pequeña descripción de lo que es la comunidad de personas con ausencia auditiva. Y bueno, también como una de las bases más sólidas que tenemos en este estudio es el primer estudio, valga la redundancia, sobre el lenguaje de señas que se dio en Norteamérica en el año de 1960. Su nombre es Sign Language Structure, An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf, y fue publicado por William Stokoe, que fue un profesor de inglés y miembro del Linguistic Research Laboratory de Washington. Y bueno, en ese estudio está basado, como lo mencioné anteriormente, en el lenguaje de señas norteamericano, conocido como ASL, American Sign Language, o también como AMESLAN. Y bueno, este fue el parteaguas de todos los estudios que se han hecho sobre el lenguaje de señas en el mundo, aunque cabe mencionar que no son muchos, porque es una materia nueva, pero bueno, es la base más sólida que tenemos hasta ahora. El siguiente punto que vamos a tomar en cuenta es el planteamiento del problema. Y bueno, es que el deber de esta investigación es plantear las preguntas clave y precisas sobre las características que se supone debe de cumplir una lengua de señas para poder ser considerada una lengua y así ser adquirida como una segunda lengua de una persona oyente. Con esto mencionado, nos hacemos la pregunta principal: ¿cuáles son las diferencias entre aprender una lengua oral y aprender una lengua de señas como segunda lengua? Y también tenemos las preguntas: ¿qué características cumple una lengua de señas para ser denominada una lengua? ¿Qué pasaría si los gestos fueran nuestra principal vía de comunicación con el resto del mundo? ¿Se puede aprender una lengua de señas como lengua materna? Y por último, ¿es lo mismo aprender una lengua de señas en español que en inglés? Bueno, el siguiente punto es la importancia del tema, y es que uno de nuestros objetivos principales, que en un momento les mencionaré, aparte de esos, es que esta investigación puede servir como un parteaguas para toda persona que esté interesada en aprender una lengua de señas y que no tenga idea por dónde empezar. Una de las cosas que tiene en común con nuestra licenciatura es que, bueno, aprender un lenguaje de señas y aprender una lengua oral de personas oyentes, bueno, tienen el mismo objetivo, que es expresarnos, comunicarnos, transmitir ideas, pensamientos, información. Y bueno, es así como nos adentramos en la estructura del lenguaje de señas. Y bueno, el siguiente punto son los objetivos que hemos definido hasta el día de hoy. Los más importantes son dar a conocer primeramente a la lengua de señas como una lengua y con la misma importancia que las demás lenguas orales y escritas, obviamente tomando en cuenta todas las diferencias lingüísticas. El otro punto es investigar a profundidad los aspectos sociolingüísticos del lenguaje de señas, obviamente, para una mejor interpretación y entendimiento del tema, tanto como por su estructura interna, como aprender un poco sobre el contexto en el que se está llevando a cabo. Y
Bueno, este es nuestros puntos base, nuestros puntos clave, los principales que tenemos que resaltar dentro de nuestra investigación. Y bueno, eso es lo que llevamos del tema hasta el día de hoy y seguimos trabajando en la investigación. Muchas gracias por su atención.